histórico se prepara el reino de los cielos para devolverle a la tierra lo que Él hizo. Míreme, después de este momento histórico, no hay más intervención divina hacia una perfección. Repito, llegó el momento histórico donde el reino de los cielos viene con un plan de perfección, con un plan de santificación, 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 santificación. Palabra que tristemente y lamentablemente el mismo pueblo de Dios la ha declarado non grata. De tal manera que están dando instrucciones de que no se incite el pueblo a una santificación como está en la Escritura, para no promover demandas en los tribunales. Esto ha intimidado la iglesia. Esto ha intimidado pastores. Esto ha intimidado pastoras. Y todo lo contrario está cogiendo vuelo aquello que es antisantidad, antisantidad, antisantidad. Y cuando hablan de santificación, lo único que hablan es que la santificación que Cristo compró en la cruz del Calvario es suficiente para que la gracia de ese sacrificio el día del arrebatamiento nos cubra y seamos levantados para el reino de los cielos. Eso está muy lejos de la verdad, porque llegó el momento histórico donde han recogido una multitud de que éramos pecadores, de que éramos mundanos, de que éramos promundo. Y fíjese que las campañas evangelísticas se han acabado. Las campañas evangelísticas ya no están en función. Lo que está en función ahora es que el Espíritu Santo está dejando que los que hemos conocido al Señor tomemos una decisión, una decisión, una decisión, una decisión. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia se mueve el gigante de la mundanalidad, el gigante de los favores del mundo, el gigante de las modas del mundo, el gigante de la música del mundo. En otras palabras, el mundo se ha querido quedar con la iglesia del Señor. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? El Espíritu Santo de lejito, observando, se ha dado cuenta que toda la iglesia ha caído en un desplome espiritual. Se ha dado cuenta que ya no es lo mismo decir vamos a madrugar. Se ha dado cuenta que no es lo mismo decir vamos a ayunar. No se ha dado cuenta que no es lo mismo decir vamos a una vigilia. O sea, llegó el momento histórico donde queremos orar y se nos hace difícil orar. Llegó el momento histórico donde queremos ayunar y se nos hace difícil ayunar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está permitiendo que entre un decaimiento dentro de la iglesia del Señor. Han cerrado momentáneamente la pluma de la unción. La pluma de la unción, ¿por qué? Porque con la unción cualquiera ora, porque con la unción cualquiera ayuna, porque con la unción no falta nadie a la iglesia, porque con la unción se hace todo. Pero entonces no somos nosotros, es la unción en nosotros la que hace todo. ¿Y qué pasa? Pues naturalmente la unción esconde mi deseo. ¿Qué? La unción puede esconder mi deseo. ¿Por qué? Porque mi deseo puede ser promundanalidad o prosantidad. ¿Y qué pasa? Pues ahora nos han permitido, he aquí, las 10 vírgenes cabecearon todas. ¿Y qué? Se durmieron. Entonces, después de ese sueño, de ese decaimiento, de momento dice, y las 10 se dieron cuenta, ahí viene el esposo, salid a recibirle.
Y ahí viene la gran sorpresa. ¿Qué gran sorpresa? ¿Qué gran sorpresa? Que van a evaluar la obra de cada uno. Y ahí ponen en peso cuál es tu actitud, cuál es tu comportamiento, cuál es tu deseo, qué tú anhelas, qué tú esperas. Y de acuerdo a las intenciones de tu corazón, Él va a impartir. ¿Qué va a impartir? El plan final. Por eso, vea conmigo, 2 Timoteo, capítulo 4. Estoy ahí. Llegó. Dice, márquelo en su Biblia, te encarezco. En otras palabras, te juego. En otras palabras, te suplico. En otras palabras, te encomiendo, te exhorto. ¿Qué? Delante de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Nuestro Padre Celestial. El Padre. Y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos. El único lugar que se va a juzgar vivos y muertos es el día del arrebatamiento. ¿Y los muertos en Cristo? ¿Y los muertos en Cristo? Resucitarán primero. ¿Y los que no murieron en Cristo? Fueron juzgados. Y luego dice la Escritura, y los vivos. ¿Y quiénes son los vivos? ¿Y quiénes son los vivos? Los que hayamos quedado. Los que estábamos muertos en delito y en pecado y hemos venido a la vida. Los que nos cambiaron de las tinieblas a la luz. Los que estábamos en la potestad de Satanás y nos pasaron a la potestad de Dios. Vamos a ser juzgados. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento. ¿Cómo es eso? Dice con toda claridad. Juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos, ¿por qué? Porque dice la Escritura, unos serán tomados y otros serán dejados. Juzgaron a los vivos. Oiga ahora. Fueron juzgados ahí. Oiga ahora. En su manifestación. ¿Cuándo es su manifestación? Arrebatamiento. Donde quiera que usted encuentre la palabra manifestación del Señor Jesucristo, habla de arrebatamiento. En el arrebatamiento y en su reino, en el juicio del trono blanco. Entonces, para ese momento histórico del arrebatamiento sale una exhortación con toda la fuerza del cielo y le dice, por favor que prediques la palabra. Que prediques la palabra. No tengo tiempo, pero en este momento histórico, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le suelta la salvación a la palabra. Ahora es que viene el momento histórico. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en las Escrituras hallaréis la vida eterna. Y las Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escuchen. Ahora viene el momento histórico. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo Jesús te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y ahora, en medio de este momento, cuando la iglesia está a punto de ser levantada, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales han encontrado otro evangelio, un evangelio, dicen ellos, que le da las calles de oro, que le da el mar de cristal, que le da las bodas del Cordero, que le da el arrebatamiento única y exclusivamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.